Hola a todos, hoy nos encontramos para resolver el siguiente ejercicio acerca de transformaciones lineales. Se nos da una transformación lineal T, la cual está dada justamente aplicada sobre dos vectores. El primer vector es el 1,2 y el segundo vector es 0,1. Claramente, esta transformación lineal va desde R2, o sea, toma un vector con dos componentes y lo lleva a un vector con tres componentes. Se nos solicita encontrar una expresión para t de a, b con a, b un vector cualquiera en R2. Seguido de ello, se nos pide encontrar el núcleo imagen de t, nos preguntan t es inyectiva y debemos justificar nuestra respuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es destacar el hecho de que el conjunto generado por el 1,2 y el vector 0,1 es linealmente independiente. Este conjunto es linealmente independiente, pues si nosotros nos damos dos números reales, alfa, beta, y hacemos la combinación lineal de ambos vectores, es decir, alfa por el primer vector más beta por el segundo vector, y lo igualamos a cero como vector nulo de R2, esto nos va a implicar que alfa necesariamente tiene que ser igual a beta, y eso es igual a cero. Es decir, la única solución para esa ecuación, dado alfa y beta, es que ambos sean nulos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprobar esto? Lo que podemos hacer es utilizar la técnica de el determinante. Primera forma. Si el determinante, escribiendo cada uno de los vectores en forma de columna, es decir, este sería 1, 2, el vector 1, 2 pasaría a ser la columna 1, sería columna 1, 2, y luego tendríamos este vector 0, 1, lo escribimos como columna, y esto sería 0, 1. Nos preguntamos si esto es distinto de 0. Si lo fuese, entonces vamos a escribir aquí como pregunta, si lo fuese, entonces los vectores 1, 2 y 0, 1 forman un conjunto linealmente independiente. Veamos cuál es el valor de este determinante. En este caso, nosotros tenemos el determinante justamente 1, 0, 2, 1. Y recordemos que cuando calculamos el determinante de una matriz de 2 por 2 es la multiplicación de la diagonal principal menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Entonces tenemos que esto sería 1 por 1 menos 2 por 0, lo cual es simplemente 0. Esto nos quedaría igual a 1, por lo tanto es distinto de 0. Luego concluimos que el conjunto que estábamos buscando, que es 1,2 y 0,1, es linealmente independiente. ¿Cuál es la otra forma? La segunda forma es por definición. Por definición, nosotros decimos que alfa 1,2 más beta 0,1 es igual a 0,0. Y luego vamos a formar un sistema multiplicando y sumando los vectores. Primero, alfa multiplica cada uno de los componentes del primer vector. Por lo tanto, alfa multiplica 1 y alfa multiplica 2. Nos quedaría alfa, 2 alfa. Por otra parte, nos queda 0, beta, de la misma manera multiplicando beta por 0,1. Y esto debe ser igual al vector nulo. Entonces, sumando componente a componente, sumamos las primeras componentes de ambos vectores, nos quedaría en este caso la primera componente alfa, y en la segunda componente nos queda 2 alfa más beta. Y eso es igual al vector nulo. Entonces, si comparamos vectores, primera componente con primera componente, obtenemos directamente que alfa necesariamente tiene que ser igual a 0, y si comparamos la segunda componente con segunda componente,
nos queda que 2 veces alfa más beta debe ser igual a 0, lo cual es un sistema de ecuaciones sencillo de resolver porque alfa ya vale 0. Si reemplazamos en la segunda ecuación nos quedaría que beta necesariamente es igual a 0. Por lo tanto, obtenemos que alfa es igual a 0 y beta es igual a 0, de donde concluimos que el conjunto necesariamente 1, 2, 0, 1 es linealmente independiente. Como nosotros tenemos en este caso que el conjunto dado por estos dos vectores es linealmente independiente y este conjunto justamente es un subconjunto de R2, para que sea base, cualquier conjunto LI que contenga dos vectores, ¿por qué dos vectores? Dos vectores linealmente independientes, porque estamos en R2, que contenga dos vectores linealmente independientes va a ser una base. Es decir, esto nos implica que el conjunto 1, 2 y 0, 1 es base de R2. ¿Qué significa que sea una base de R2? Significa que cualquier elemento en R2 se puede escribir de forma única como combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, si nosotros nos damos un vector cualquiera, A, B, perteneciente a R2, entonces existen alfa y beta, números reales, tales que alfa por el primer vector más beta por el segundo vector nos debe dar igual a B. Veamos cuáles son los valores de alfa y beta, de modo que esto sea real. En este caso, hacemos lo mismo que anteriormente, nos quedaría alfa, 2 alfa más 0, beta igual a B. Luego sumamos componente a componente y nos quedaría alfa, 2 alfa más beta. Y esto tiene que ser igual a B, de donde tenemos necesariamente que si igualamos componente a componente nos quedaría primera componente, que es alfa, debe ser igual a y la segunda componente, que es 2 veces alfa más beta, tiene que ser igual a B. Formamos este sistema donde ya obtenemos el valor de alfa. Alfa debe ser igual a A. En este caso solo nos falta determinar beta, lo cual lo podemos obtener de la segunda ecuación, ya que conocemos que alfa es igual a A. Entonces, reemplazando ese valor nos quedaría que 2 veces A más beta es igual a B. Si despejamos beta, nos quedaría que beta es igual a B menos 2 veces A. Entonces, concluimos esto. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el vector A, B se puede escribir, según esta línea, de la forma alfa. Alfa es igual a, es decir, va a ser A veces el vector 1, 2, más ¿quién? Más beta veces, que es B menos 2 veces A, el vector 0, 1. Esto de aquí nos va a ayudar mucho, ya que la primera pregunta que nos estaban dando dentro del ejercicio, es decir, nos pedían que debíamos encontrar t de A, B, es decir, una fórmula para t aplicado a cualquier vector de R2, sabiendo estas dos condiciones. Como sabemos que t es una transformación lineal, si nosotros aplicamos t justamente en este espacio, aplicamos t en ambos miembros de la ecuación, nos quedaría que t de A, B debe ser igual a t de A por 1, 2 más B menos 2 veces A, 0, 1. Recuerden que justamente A y B menos 2A son números reales. Y cuando nosotros tenemos que t es una transformación lineal, t de la suma de dos vectores es t aplicado al primero
más t aplicado al segundo. Entonces, también tenemos por otra parte que como es t una transformación lineal, las constantes salen fuera de la transformada. Por lo tanto, nos quedaría de la forma a veces t de 1, 2 más b menos 2 veces a t de 0,1. Entonces tenemos esto. Como nosotros tenemos como dato quién es t de 1, 2, lo vamos a cambiar justamente en ese sector. T de 1,2, eso es igual a justamente 3, menos 1,5. Y por otra parte, t de 0,1 es 2,1, menos 1. Entonces tenemos esto. Entonces aquí lo vamos a copiar para justamente aplicarlo en el sector que nosotros estamos calculando. En efecto, tenemos por una parte que justamente esto corresponde a t de 1,2 y esto corresponde a t de 0,1. Y por lo tanto lo reemplazamos ya que era un dato. Entonces esto sería a más b menos 2 veces a veces 2,1, menos 1. Ahora bien, como a es un número real, puede multiplicar a cada uno de los componentes del vector. Por lo tanto, nos quedaría 3 veces a, menos a, 5 veces a, más quién, más 2 veces b menos 2a, b menos 2a. Y en la última componente lo que me está diciendo es que tengo que multiplicar menos 1 multiplicado por esto, y por lo tanto es 2 veces a menos b, es decir, solamente cambio el signo. En este caso, si sumamos componente a componente, nos quedaría la primera componente 3 veces a más 2 veces b menos 2a, nos quedaría 3 veces a más 2 veces b menos a, menos 2a, menos a en la segunda componente, más b menos 2a, y en la tercera componente 5 veces a más 2 veces a menos b. Ahora, en cada una de las componentes lo que vamos a hacer es sumar los términos semejantes. En la primera componente tenemos 3a, menos 4a, nos queda menos a, y en la componente de b nos quedaría 2 veces b. Luego tenemos aquí que sumar simplemente menos a con menos 2a, nos quedaría menos 3a, más b, y en la última componente nos queda 7 veces a menos b. Es decir, obtenemos que t aplicado a cualquier vector a, b es de la forma menos a más 2b, menos 3a más b, 7a menos b. Y por lo tanto ya damos conclusión a la primera parte del ejercicio. La segunda parte nos dice que tenemos que determinar el núcleo e imagen de t. El núcleo e imagen de t. Entonces, partimos por el núcleo. Entonces vamos a partir por el núcleo de t, que en este caso se denota por ker de t. El ker de t, siendo t una transformación lineal que va desde R2, toma un vector en R2 y lo lleva a R3, nos dice que es todos los vectores a, b pertenecientes al conjunto de partida, tales que la imagen de ese vector llega a el vector nulo del conjunto de llegada. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Como esta es la condición, es lo que nosotros vamos a analizar. Sabemos que t de a, b, que es lo que tenemos escrito acá, es igual a todo esto. Y por lo tanto, lo que nos están preguntando es cuáles son los elementos dentro del núcleo, de modo que esto, que es el vector nulo, debe ser igual con esto. Es decir, esa es la condición.
nos quedaría menos a más 2 veces b, menos 3a más b, 7a menos b debe ser igual a 0,0,0. Entonces, si comparamos término a término, tendríamos que justamente menos a más 2 veces b debe ser igual a 0, que menos 3 veces a más b debe ser igual a 0, y por último que 7 veces a menos b debe ser igual a 0. Con esto tenemos un sistema que tiene tres incógnitas, o sea, tiene dos incógnitas y tiene tres ecuaciones en realidad. En este caso, ¿cuáles son nuestras ecuaciones? Son estas tres que están enlistadas, y nuestras incógnitas son a y b. Entonces, por ejemplo, de la última ecuación, necesariamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que b es igual a 7 veces a. Como b es igual a 7 veces a, podemos reemplazar en la segunda ecuación. Si reemplazamos en la segunda ecuación, nos quedaría que 3 veces a más 7 veces a debe ser igual a 0. Esto nos implica que 4 veces a es igual a 0, lo que concluye el hecho de que a necesariamente es igual a 0. Como a es igual a 0, y b vale 7 veces a, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que en general b es igual a 0. Entonces tenemos esto. Al tener esto, nosotros lo que vamos a reemplazar los valores de a y de b obtenidos en la primera ecuación, ya que nosotros hasta el momento no la hemos tocado, en el sentido que no hemos utilizado esa información para poder obtener los valores de a y de b. Y estos valores van a ser los valores de a y de b siempre y cuando satisfagan la primera ecuación. Claramente, si el a vale 0 y el b vale 0, esta igualdad se satisface. Entonces, ¿quién sería el núcleo de esta transformación lineal? El núcleo de T serían todos los vectores a, b pertenecientes a R2, tales que a es igual a 0 y el b es igual a 0. Por lo tanto, la única forma o el único vector que pertenece a este conjunto es el vector nulo. ¿Por qué? Porque simplemente a tiene que ser necesariamente igual a 0 y b tiene que ser necesariamente igual a 0. Entonces tenemos solamente un vector. Cuando este vector es único y es el vector nulo, en general uno dice que la dimensión de este conjunto, que en este caso es el ker de t, es igual a 0. Eso es bueno tener en cuenta. Al tener dimensión 0, el núcleo de t, nosotros necesariamente existe un teorema que nos dice que si la dimensión del núcleo es igual a 0, entonces la transformación lineal es inyectiva. Por lo tanto, ya respondimos la pregunta número 3 de este ejercicio. Recuerda, es 0 porque el núcleo solo consta de un elemento, el cual es el vector nulo. Solamente porque es el vector nulo, en este caso nosotros decimos que el ker de t es 0 en cuanto a dimensión. Y cuando eso ocurre, para cualquier núcleo de alguna transformación lineal, nosotros decimos que esa transformación lineal es inyectiva, o lo que nosotros conocíamos anteriormente, que es 1 a 1. Ahora bien, también se nos solicita encontrar la imagen, el conjunto imagen. El conjunto imagen, el cual denotamos como imagen de t, in de t, va a ser el generado de t aplicado a alguna base del conjunto de partida. Entonces, como nosotros vimos anteriormente, nosotros trabajamos con los vectores, recuerden, el conjunto de partida es R2, y nosotros vimos que 1,2 y 0,1 es un conjunto LI, y recuerden,
cualquier conjunto que tenga dos vectores linealmente independientes en R2 es una base. Y por lo tanto, lo que vamos a tener es que vamos a considerar esta base. Veamos aquí, sería T aplicado a una base. Nosotros consideramos esa base. ¿Podemos aplicar otra base? La verdad es que sí, podría ser incluso la canónica. Sería 1,2 y T de 0,1. Entonces, veamos y verificamos. 1, 2, 0, 1. Veamos aquí, para no cometer algún error. 1, 2, 0, 1. Luego, también sabíamos que justamente nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos que T de 1, 2 era igual a 3 menos 1, 5. Y T de 0, 1 es 2,1, menos 1. Entonces, justamente este de aquí es el conjunto imagen. Entonces tenemos que la imagen de T es el generado por el conjunto dado por 3 menos 1, 5 y 2,1 menos 1. Si se fijan bien, esto de aquí es un subconjunto ¿de quién? De R3. Es decir, es un subconjunto del conjunto de llegada. Entonces tenemos eso. Algo que es importante ver es que estos vectores, esto es adicional, estos vectores que están aquí, son linealmente independientes. Veamos lo siguiente. Recordemos que el espacio generado por las filas de una matriz es igual al espacio generado por las filas no nulas de otra matriz, siempre y cuando esas matrices sean equivalentes. Es decir, si yo escribo estos vectores como las filas de una matriz y escalono y reduzco por fila, que sería en este caso 3, menos 1, 5, 2, 1, menos 1, si escalonamos y reducimos por fila, en general nosotros vamos a llegar justamente a un conjunto, a una matriz, cuyas filas no nulas generan el mismo espacio, es decir, son iguales. Veamos lo siguiente. Entonces, lo que podemos hacer como primera instancia es a la fila, por ejemplo, a la fila número 1, le podemos restar la fila 2. Al hacer eso, ¿qué obtenemos? La fila 2 se va a conservar igual y la fila 1 sería 3 menos 2, que nos queda igual a 1. Después sería f menos 1, nos quedaría menos 2. Y por último tendríamos 5 menos 1, nos quedaría 6. Ahora bien, vamos a hacer 0 este valor de acá. Vamos a intentar escalonar, reducir por filas, es decir, vamos a intentar hacer un 1 aquí, un 0 acá, o sea, un 1 aquí, un 1 acá, un 0 y un 0. Todos los demás no nos va a importar mucho en esa columna. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer aquí? Vamos a hacer este 0. ¿Cómo hacemos ese 0? Bueno, lo que vamos a hacer es que a la fila número 2 le vamos a restar dos veces la fila 1. Entonces, al restar dos veces la fila 1, ¿qué nos queda? Nos quedaría 2 menos 2, nos queda 0. Recuerden, la fila 1 se conserva igual. Luego tendríamos s menos 2 veces eso, nos quedaría 5. Después tendríamos este menos 2 veces s, nos quedaría menos 13. Luego, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a hacer, en este caso, esto de aquí lo vamos a hacer 1. ¿Cómo lo podemos hacer 1? Lo podemos hacer 1 multiplicando la fila número 2 por un quinto la fila 2. Es decir, la fila 1 se conserva igual, 1 menos 2, 6. La fila 2 sería 0, 1 y menos 13 quintos. Luego, lo que vamos a hacer es hacer un 0 acá. ¿Cómo hacemos un 0 acá? Simplemente a la fila 1 le vamos a sumar dos veces la fila 2.
¿Y eso qué nos lleva? Nos lleva primero que la fila 2 se mantiene igual y la fila 1 pasaría a ser ¿qué cosa? Primero, 1 más 2 veces 0, simplemente es 1. Luego tenemos menos 2 más 2 veces 1, nos queda 0. Y por último tenemos 6 más 2 veces menos 13 quintos. Eso es igual a ¿quién? Eso es 6 menos 26 quintos. Esto es lo mismo que decir 30 menos 26, 5 avos. Entonces nos quedaría en este caso 4 quintos. En este caso nos quedaría 4 quintos este valor. Es decir, y eso es lo que quería justamente rescatar con ustedes, es el hecho de que la imagen de t nosotros concluimos que era igual al generado por esos dos vectores. La imagen de t es el generado por el vector 3 menos 1, 5, 2, 1, menos 1. Y esto debe ser igual a ¿quién? Como yo escribí estos vectores como las filas de una matriz, la cual escaloné y reduje por filas y llegué a la siguiente matriz. Como las filas no nulas de esta matriz son estas dos, nosotros vamos a tener que estos conjuntos, que sería el 1, el generado por el 1, 0,4 quintos, 0, 1, menos 13 quintos, debe ser igual a la imagen de t. Es decir, cuando escalono y reduzco por fila, descontando las filas no nulas, nosotros vamos a obtener justamente sus espacios generados iguales. Es fácil ver que estos dos vectores son linealmente independientes. Como son linealmente independientes y generan, entonces va a ser una base de la imagen de t. Es decir, 1,0,4 quintos y 0,1, menos 13 quintos es base de quién? De la imagen de t. Luego, esto nos implica que el número de elementos de la base de la imagen de t es igual a 2. Recordamos que, un recuerdo, que la dimensión de el ker de t nos había dado igual a 0. Por otra parte, nosotros tenemos que t es una transformación lineal que va desde R2 a R3. La dimensión de R2, nosotros sabemos que esto es igual a 2, y la dimensión de R3 es igual a 3. Ahora bien, se debe verificar justamente un teorema que se llama el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión nos dice que la dimensión del conjunto de partida, que en este caso es R2, debe ser igual a la dimensión del núcleo de la transformación lineal más la dimensión de la imagen. Si nosotros tenemos eso, entonces por lo menos nos quedamos tranquilos que nuestros cálculos han sido correctos. Esto es igual a 2, esto es igual a 0 y esto es igual a 2. Claramente 2 es igual con 2 y por lo tanto se verifica justamente el teorema de la dimensión. Con esto, nosotros damos por concluido el ejercicio en donde, además de lo solicitado, hemos verificado algunas propiedades, por ejemplo, en este caso, inyectividad y también el teorema de la dimensión que se cumple para esta transformación lineal en particular. Espero esta cápsula sea de su ayuda y nos vemos en la próxima.